Sean bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas estudiantes, a una tutoría más, donde estudiaremos el error e incerteza en las medidas. El objetivo a alcanzar es el siguiente: analizar los diferentes tipos de errores que se dan al realizar una medida, mediante mediciones directas e indirectas, con diferentes instrumentos, y así comprobar los errores dados en las medidas. Como indicador, explicarás con claridad y esmero los tipos de errores instrumentales y personales que se pueden cometer al realizar mediciones directas. Realiza con exactitud cálculos de incertezas absolutas y relativas en mediciones directas. Para comprender el tema sobre las incertezas, debemos de analizar algunos conceptos como son: medir. Medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera. Medición es la acción de medir. Se necesita un patrón, una unidad y un procedimiento. Esto, si lo explicamos, si quieres medir el largo de tu cuaderno, necesitas un instrumento que se llama regla. Necesitas hacer un procedimiento y lo que te sale de eso es la medida. O sea, medida es el producto de la medición. Exactitud es el grado de aproximación entre el valor verdadero de una cantidad y una medida. Las medidas nunca son en un 100% exactas. La precisión describe la capacidad de los aparatos de medición de permitir la lectura de fracciones de la unidad de medida. Esto te lo explico de la siguiente manera. Si tú quieres medir el largo de tu cuaderno en pulgadas, la medida que obtendrás no va a ser tan precisa como la que obtienes cuando realizas con una regla que tenga hasta milímetros. Allí ya encontramos fracciones. Medidas directas e indirectas. Una medición directa son los procesos en los cuales se usa un instrumento para obtener la medida que se quiere. Ejemplo, tu peso, la estatura, el volumen de líquidos, etc. Para medir la estatura necesitas el metro y ahí ya estás obteniendo una medida directa. Cuando estás utilizando un instrumento y obtienes una medida, ahí es una medida directa. Si quieres saber tu peso o tu masa corporal, tienes que ir a una báscula. Inmediatamente el instrumento te da la medida. Entonces, estamos realizando mediciones directas. Pero una medición indirecta son los procedimientos en los que se usa un instrumento para obtener datos, o sea, una medida directa que posteriormente son tratados para obtener la medida. ¿Qué quiere decir? Que para una medición indirecta tienes que hacer mediciones directas, las cuales con procedimientos matemáticos obtendrás lo que es una medida indirecta. Ejemplos: el área, el volumen, la densidad, la presión, la fuerza, el peso. Todos esos son ejemplos de mediciones indirectas donde tienes que realizar procedimientos matemáticos. Una medición indirecta resulta de 2 o más mediciones directas. Ahora bien, veamos lo que es la incerteza. En las incertezas las medidas nunca son en un 100% exactas. Esto se debe a que siempre que realizamos una medida estamos interactuando con el objeto o fenómeno que medimos, alterando de alguna manera sus cantidades o magnitudes físicas. Es así como el concepto de incerteza nos dice que es el grado de error
cometido al realizar una medida, teniendo en cuenta las condiciones en que se realizó la medición. La incerteza puede ser de dos tipos: absoluta y relativa. La relativa se divide en dos, en unitaria y porcentual. Veamos la incerteza absoluta. La incerteza absoluta indica el rango dentro del cual es muy probable que se encuentre el valor de una magnitud. La fórmula de la incerteza absoluta es x más o menos delta x. Esta fórmula te la debes de aprender. Veamos acá. Tenemos 125. Esta es la medida de una mesa. 125 más o menos 17 centímetros. 125 sería x, más o menos 17, este sería la incerteza o delta x. Como decimos que las medidas no son exactas, ¿verdad? Siempre hay un grado de error. Los científicos encontraron otra manera de encontrar mediciones, como son las incertezas. Y tenemos la incerteza absoluta, que en el caso de esta medida de la mesa es 125 es x, más o menos la incerteza es 17. Lo que es el cambio de x, el valor, incertidumbre y las unidades de medida. El nivel de confianza de la incerteza o el cambio de x depende de los seguros que queramos estar. Nivel de confianza es igual a fracción de las veces que quiero acertar. Un 99%, un 95%, etc. La incerteza relativa se divide en dos, unitaria y porcentual. Otra fórmula que debes de memorizar es lo de la incerteza relativa unitaria, cuya fórmula es delta x entre x. Si yo quiero encontrar la incerteza relativa unitaria de la medida de la mesa, tengo que dividir delta x, que sería 17, entre 125. La incerteza relativa unitaria indica el rango dentro del cual es muy probable en la que cometemos error por cada unidad de medida. En las medidas que se realiza de la mesa, 125 centímetros, por cada centímetro, al dividir 125 entre 17, nos daría el error cometido por cada centímetro medido, y eso es incerteza relativa unitaria. Veamos ahora la incerteza relativa porcentual. Esta incerteza, para ello es necesario encontrar la incerteza relativa unitaria, y lo vamos a sacar de la siguiente manera. Delta x entre x por 100. Si te fijas, primero tengo que sacar la incerteza relativa unitaria, que en el caso sería de la mesa, el ejemplo que traemos, 17 entre 125, y luego lo que te sale lo tienes que multiplicar por 100. En la incerteza relativa porcentual indica el tanto por ciento de error cometido en la cantidad total de medida. Quiere decir el error cometido en los 125 centímetros que mide la mesa. Bueno, estuvimos hablando de medidas directas. Las medidas directas son las que se obtienen directamente con un instrumento. Por ejemplo, en este rectángulo, si tú quieres medir el lado 1 y el lado 2, estás realizando dos mediciones directas. Pero si ya vas a encontrar el área
de esto, ya tienes que hacer un procedimiento matemático y ahí van las medidas indirectas. Por eso decimos que una medida indirecta proviene de aplicar operaciones a medidas directas. Por ejemplo, el área tiene que ser el área de este rectángulo, tengo que multiplicar, ¿verdad?, base por altura. Bueno, ahora hablaremos un poquito sobre los tipos de errores. Al realizar una medida, siempre, como estamos interactuando con el instrumento, se dan diferentes tipos de errores. Entre ellos están los tipos de errores. Tenemos los errores instrumentales. Esto cuando tenemos un instrumento ya que no se le ven muy bien los milímetros, ya nos da mucho error porque están borrosos. Y los ambientales, el polvo, el humo o la misma humedad cuando está haciendo mucha lluvia, eso te hace que se humedezca. Por ejemplo, en los contadores, como están a la intemperie, ellos sufren humedad por dentro, y las personas que pasan a detectar cuánto es la medida que hay, se les dificulta por los problemas ambientales. Y los tipos de errores personales son los que cometen las personas. Puede ser porque la persona ya no ve bien, o también puede ser por prejuicios de cada una de las personas. Si alguien se pesa en una báscula y la báscula te dice 125 libras y te has pesado anteriormente en otra donde te dice que es 120 libras, ¿verdad? Pero en el caso acá de los personales es más que todo el prejuicio de la persona. Si quiere pesar el dato que le conviene, ¿verdad? Más que todo en las medidas podemos, en la estatura, una persona quiere sentirse que es alta y le da 169.5, entonces ella lo aproxima a 170. Ese es uno tipo, pero más que todo los más comunes son los que las personas casi no ve. Los metodológicos es cuando no se utiliza el instrumento adecuado. Ejemplo, necesitas medir una pizarra y estás utilizando 1 metro. Cada vez que vas poniendo el metro te va dando errores en las medidas. Necesitas utilizar una cinta métrica. Bueno, la incerteza absoluta, necesitas hacer un procedimiento X más o menos delta X. Acá tienes que restarle, en este caso 40 metros más o menos 0,5 metros. Para el dato menor tienes que restarle a 40 0,5, y luego para el dato mayor tienes que sumarle. Es así como te queda 39.5 metros a 40.5 metros. Y certeza relativa unitaria ya se las había comentado, la porcentual. Y el foro en el que vas a participar es el foro errores en las medidas. Espero que hagas un buen aporte, veas videos tutoriales para salir bien en esta tutoría. Bendiciones.